Es viernes 10 de enero del 2025, después de Epifanía. Los bendecimos a través y con la palabra de Dios que es fuerza, poder y vida. Vamos a Primera de San Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13, y que todo lo que hagamos y digamos siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no hay nada mejor que encomendarnos a Dios todos los días de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y este testimonio es el que Dios ha dado a su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 147, verso 12 en adelante. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual que con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias al Señor y alabémosle. Aclamación antes del Evangelio, San Mateo capítulo 4, verso 23. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Mis queridos y apoderados hermanos, hermanas, amigos, amigas, conocidos y desconocidas, a toda la gente en general que así como quien dice me escucha a través de este audio, de este conducto, de este medio, debo decir, mis amados hermanos, con profundo amor y respeto, hablando, hablando así como quien dice de tres personas. Sabemos que Dios es espíritu y sabemos que el diablo también es espíritu. Y nosotros somos seres humanos, no somos espíritu. Pero un día seremos cuerpos espirituales, si es que hemos creído en Jesucristo el Señor. Dios miente, el hombre miente, Satanás miente. Escuchemos lo que dice la primera palabra, la primera lectura, primera de San Juan, capítulo 5, versos 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese es el que vence al mundo. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si usted cree en Cristo, mi amado hermano, usted entonces da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que en Jesucristo está la vida eterna. Pero si usted no cree en Jesucristo, hace parecer a Dios como mentiroso. Y yo le pregunto, ¿Dios es mentiroso? ¿O usted y yo como hombre, como ser humano, somos mentirosos? ¿O Satanás es el mentiroso? ¿Quién de los tres es el mentiroso? ¿Dios, el diablo o usted y yo? ¿Dios existe? Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y hay gente que se la pasa dándosela de bueno, pero es un mentiroso, porque bueno, solo Dios es bueno. Nosotros somos carne. Nosotros somos tendencia, nosotros somos fragilidad y en nosotros no hay nada bueno. Bueno solo es Dios. Nosotros erramos y fallamos y pecamos todos los días de nuestra vida. Somos pecadores por naturaleza humana, por lo tanto nosotros somos mentirosos porque vivimos pecando cuando nos la pasamos dándonos de buenos. ¿Buenos para qué? ¿Y quién es el que nos mueve y nos incita al pecado? Mayormente aquellos que no tienen la cobertura de la gracia del amor de Dios. Porque hay de pecado a pecado. Y aunque sea pecado chico, pecado grande, no deja de ser pecado. Pero mis pecados de hoy en día no se comparan, con todo respeto, a los pecados, atrocidades de pecados que yo hacía antes de conocer de Cristo. Ahora estoy en Cristo y lucho por no pecar. Hay dos clases de pecado, pecado intencional y pecado, este tipo de pecado que hacemos a propósito. Me vale gorro, no me importa lo que pienses, no me importa lo que digas, no me importa lo que hagas, me vale gorro, me voy con otra, me voy con otra y me voy con otra. Cosa por el estilo. ¿Quién es el mentiroso? Así pues, los testigos son tres: el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Estos tres dan testimonio de Cristo Jesús. Hermanos, si aceptamos el testimonio de los hombres, oiga, cuando alguien le viene a atestiguar, sí, acabo de mirar la migra en tal lugar, ¿usted le cree? ¿Por miedo o por qué le cree?
¿Por precaución o por qué le cree? Si usted cree en el testimonio de los hombres, pero qué triste que no crea en el testimonio de Dios, ¿sí? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Hermano, hermana, amigo, amiga, si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Palabra de Dios es palabra de Yahvé Dios, es palabra de nuestro Padre Celestial. En Él tengo mi complacencia, en Él tengo mis complacencias. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Usted acepta el testimonio de los hombres, pero no acepta el testimonio de Dios. Y el que no acepta el testimonio de Dios en relación a su Hijo, hace parecer a Dios como mentiroso, cuando los mentirosos somos nosotros, mi querido hermano. Cuando mentiroso es el diablo y nos incita y nos mueve por su espíritu diabólico a obedecerle al diablo, cometiendo maldad, cometiendo pecado. Hermano, hermana, el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo ese testimonio. El que cree en el Hijo de Dios es porque cree en el testimonio del Padre, de que Jesucristo es el enviado, de que Jesucristo es el ungido, de que Jesucristo es el alfa, el omega, el primero y el último, antes y después de la creación. Que Jesucristo es camino del Padre, camino, verdad y vida, y que solo en Jesucristo tendremos y obtendremos la salvación, la remisión de nuestros pecados y la vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. ¿Mentiroso Dios o mentiroso usted y yo? ¿Quién es el mentiroso? Los mentirosos somos nosotros por no querer creer verdaderamente en el Hijo de Dios. Y a cada que pecamos, con ello lo negamos. Y a cada que pecamos, con ello damos testimonio de que Jesucristo no es el ungido, de que Jesucristo no es el Salvador. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Yo creo en Dios, pero a mi manera, y lleva una vida de inmundicia, de borracherías, de desórdenes sexuales, anda con una, anda con otra, anda aquí y se la da de bueno. ¿Ah? No, mi querido hermano, un cristianismo a nuestro modo no es un cristianismo verdadero. Decir que soy hijo de Dios y que yo conozco a Dios a mi manera es ser un hijo de Dios impostor, usurpador, falso. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Quien tiene al Hijo no anda de chile frito, no anda de viejo rabo verde, no anda de adúltero, no anda de chismoso, no anda menospreciando a los demás, no anda mirando de reojo a los demás, mirándolos de arriba a abajo, no margina, no denigra, no miente, no difama, no calumnia. Lenguas de serpiente.
ama y respeta y busca más bien el bien de su prójimo, cómo ayudar a sus semejantes, qué poder hacer por ellos, especialmente por los más marginados, los más necesitados, los más vulnerables, los sin techo, sin voz, sin etcétera. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Si usted, oiga, mi querido hermano, hay gente que porque cree tener cierto conocimiento de las cosas de Dios, ya, con eso se la sacan y con eso le rebaten a usted, y Diosito aquí, y Diosito allá, y Diosito me hizo este milagro, y yo ya era para que me hubiera muerto. Y es que no me he muerto porque Dios está conmigo, y ya anda de adúltero y dice que Dios está con él. Y anda metiéndose con una y con otra y dice que Dios está con él. Y es infiel a su esposa y a sus hijos y dice que Dios está con él. ¡Ja! Dios no es alcahuete de nuestros pecados, de nuestra porquería, de la obra del diablo. Dios no tiene comunión con Satanás como para que usted diga que Dios está con usted cuando usted anda mal, cuando usted anda desordenado, mi querido hermano. No, mi querido amigo, no. No se engañe, no deje de darse a tolito con el dedo, o se convierte a Cristo, o siga agradando a Satanás y se va a ir al infierno. Ave María Purísima. Y no es que yo lo esté condenando, porque ni Dios nos condena. No, mi querido hermano, uno mismo se condena por no querer creer en el testimonio de Dios. Ah, pero sí le cree el testimonio de los hombres. Ah, yo le creo lo que esto vino a decirme. Ah. A ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. ¿Y sabe usted por qué de un hilo vive enfermo? Porque no quiere renunciar al pecado. ¿Y sabe usted por qué va de mal en peor? Porque no quiere renunciar al pecado. Y dice el individuo, dice la persona, ahí la llevo, ahí la llevamos. No, pues yo era para que estuviera peor. No, pues yo era para que ya me hubiera muerto. No, pues yo era para que esto y lo otro. Pero no quiere renunciar al pecado. No quiere renunciar a dejar de pecar y por lo tanto no quiere renunciar a su enfermedad de inmundicia, de maldad, de pecado. Y hay gente que va de mal en peor. ¿Sí? Demos gracias y alabemos al Señor porque no escatimó a su Hijo, sino que en Él nos dio vida y vida eterna. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Glorifícalo, porque cuando andas en el pecado metiéndote con una con otra, porque cuando andas haciendo la inmundicia, estás glorificando pero al diablo, estás agradando a Satanás. El Señor nuestro Dios refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. ¿Qué quieres para ti, para tus hijos? Los pecados de los padres repercuten sobre los hijos. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Déjate bendecir por Dios, acércate a Él, mi querido hermano. Deja que el testimonio de Dios sea latente y palpable en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser, en todo tu cuerpo, en toda tu alma, en todo tu espíritu. Gloria al Señor. En la aclamación antes del Evangelio, San Mateo 4:23, aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Déjate sanar por Él, acércate a Él. Yo no entiendo a la gente, hay gente, no todos, claro, le tienen miedo a Dios, pero no le tienen brujo a los ministros de Satanás. No le tienen miedo a Satanás,
Le tienen miedo a Dios porque no se acercan a la iglesia, que porque no creen en el Padrecito, porque esos que están en el grupo de oración son peores que uno, que son unos revoltosos, no todos, mi querido hermano, que están bien locos, que son unos fanáticos. Se fijan demasiado en lo que hacen otros, pero se condenan a sí mismos porque no quieren entrar al arca de la salvación, que es el templo donde habita y mora Dios, la iglesia. Le tienen miedo a Dios, pero no le tienen miedo al diablo, porque ahí andan consultando a la bruja, la hechicera, la santera, a ver qué me depara el destino, que me lea las cartas. Ojalá le lean las cartas, pero del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de primera de San Juan, segunda, tercera, etcétera. Aleluya. Ahí andan con el santero, el hechicero. Ahí andan con la vieja bruja que les predice el futuro, el destino. No le tienen miedo a Satanás, pero sí le tienen miedo a Dios. ¿Por qué será? Porque el espíritu diabólico los seduce y los envuelve y los somete a obediencia de Satanás. Por eso dicen que allá están bien. Ellos están bien. Ellos se la dan de buenos. Ellos se la dan hasta cierto punto de santos. Yo no hago nada malo. No, nomás con ir allá, entregarle tu vida al diablo, vendiéndole tu alma a Satanás, no haces nada malo. Y con eso niegas el testimonio de Dios, que Jesucristo es el ungido. Hay gente que está en los grupos de oración, hermano, así como lo oye. Hay gente que han sido hasta coordinadores de grupos de oración. Yo los conozco, hermano, yo lo sé, mi amigo negro José. Hay gente que ha sido hasta coordinadores de grupos de oración y nunca dejaron de ir allá. Allá con el brujo, allá con el santero, allá con el psíquico, con el tarot espiritista. Gente que está en los grupos de oración, gente que se la ha de convertido, aleluya, aquí, gloria al Señor, y más aquí, más allá en el Señor, y no dejan de andar consultando el horóscopo de Durango. Hermanita de Piscis, si después de dar allá el catecismo, no meriendas tu lechita con galletitas, para mañana amanecerás con lombrices. Y ahí están de lelos, con ello negando el testimonio de Dios porque no tienen al Hijo, porque no creen en el Señor Jesucristo y hacen parecer a Dios como mentiroso. Jesús predicaba la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo, por eso viven enfermos, porque no se quieren acercar a la luz verdadera. Jesucristo es el doctor, la iglesia, el templo es la clínica y es a la vez el manicomio, porque la gente nos dice que somos locos. Aleluya, locos por Jesucristo. En la proclamación del Santo Evangelio San Lucas 5:12 al 16, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres puedes sanarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Acércate a Jesús, confiésate, hermano, y el Señor te sanará. Y detrás de confesarte inmediatamente, lo mayor pronto posible, toca a Jesús llevándolo dentro de ti, comulgando, comiendo el cuerpo y la sangre, comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Allí hay poder, allí hay sanación, mi querido hermano. Acércate, querido amigo, amiga, enemigo, enemiga, acércate y deja que Jesús te sane. Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra, esa lepra que llevamos en sí cargada sobre nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, hasta el tuétano de los huesos que nos corroe, nos enferma, esa lepra que se llama pecado. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve y preséntate al sacerdote. Ve y confiésate
y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Ve, preséntate y dile al sacerdote, creo en Jesucristo, creo en Jesucristo y vengo a recibir la sanación. Arrepiento de mis pecados, de esto, de esto, de esto, de esto. El sacerdote no es el que perdona los pecados, es Cristo Jesús. El sacerdote, Dios lo usa como instrumento, conducto, ¿sí? Para perdonar los pecados. Acércate al Señor y recibe la sanación. Así pues, la fama de Jesús se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Jesús, modelo de oración. Jesús todo el tiempo oraba. Y cuando nosotros nos dedicamos a orar, mi querido hermano, hermana, eso nos va a ayudar a alejarnos del pecado. Eso nos va a ayudar a vencer el mundo. Oración, ayuno, confesión y comunión. Oración, ayuno, confesión de los pecados y comunión. Comer y beber del cuerpo y la sangre de Jesús. Oiga, este joven, oiga, porque, aleluya, hermano. Amados hermanos, la lepra era una condena de por vida y sanar a un leproso era tan difícil como resucitar a un muerto. Y por eso eran marginados. Sin embargo, Jesús tiende la mano al excluido y demuestra el valor fundamental de una palabra cercanía. De una palabra cercanía. No se puede hacer comunidad sin cercanía. No se puede hacer paz sin acercarse, ni se puede hacer el bien sin acercarse. Acércate a la iglesia, hermano. Recurre al sacerdote. Pídele que te confiese. Jesús podía decirle, sánate, pero no. Se acercó y lo tocó y le dijo, queda limpio, queda sano. Es más, en el momento que Jesús tocó al impuro, este se convirtió en puro. Aquella persona impura se convirtió en una persona pura porque Jesús lo tocó, porque Jesús lo sanó. Asimismo nosotros, acércate y quedarás sano. Ese es el misterio de Jesús, tomar consigo nuestras suciedades. De repente digo yo, nuestras ensuciedades, nuestras cosas impuras. Pablo, el apóstol Pablo lo explica bien. Siendo igual a Dios, no estimó esta divinidad. Una vez más, Pablo lo explicó bien. Siendo igual a Dios, no estimó esta divinidad un bien irrenunciable. Se aniquiló a sí mismo. Jesús se hace pecado, se vuelve pecado. Él carga con nuestro mugrero, Él carga con nuestra podridumbre, Él carga con nuestras maldades. Jesús se excluye a sí mismo. Ha tomado consigo la impureza por acercarse a nosotros. Muchas veces pienso que es, no digo imposible, pero muy difícil hacer el bien sin mancharse las manos. Y Jesús se manchó. Cercanía, se acercó a nosotros, nos toca, nos sana. Y después va más allá. Le dijo, ve donde los sacerdotes y haz lo que se debe hacer cuando un leproso es sanado. Al que era excluido de la vida social, Jesús lo incluye en la iglesia, lo incluye en la sociedad. Ve para que todas las cosas sean como deben ser. Jesús no marginaba nunca a nadie.
Se marginaba a sí mismo para incluir a los marginados, para irnos a nosotros, pecadores, marginados con su vida. Así de sencillo. Nadie hubiera pensado que curarse de lepra fuera tan fácil. Lo único que precisó este enfermo fue acercarse humildemente a Cristo y pedírselo. Él sabía que Cristo bien podía hacerlo. Además, cree con todo su corazón en la bondad del Maestro. Quizás por esto es que se presenta tan tímido y sencillo a la vez. Maestro, si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes sanarme. La actitud denota no solo humildad y respeto, revela además confianza en el Señor, confianza en Dios, confianza en Jesucristo, confianza en lo que Dios instauró aquí en la tierra, en la iglesia. Confianza a que yendo al templo, Dios va a obrar en tu persona si se lo pides con un corazón humilde, con un corazón sencillo. La vida de muchas personas a veces, y a veces la nuestra, se ve llena de enfermedades y males, sucesos indeseables y problemas de todos los tipos que nos podrían orillar a perder la confianza en Jesús, buen pastor. Quizá alguna vez hemos pensado que Él nos ha dejado, que Dios no nos escucha, que Dios no se interesa por nosotros, que ya no está con nosotros, pues sentimos que nuestra pequeña barca ha comenzado a naufragar en el mar de la vida. Pero de esta forma olvidamos que el primero en probar el sufrimiento y la soledad fue Él mismo mientras padecía su muerte en la cruz. Y así nos quiso enseñar que Dios siempre sabe sacar bienes de los males, pues por esa muerte ignominiosa nos vino la redención. La lección de confiar en Cristo y en su infinita bondad no es esperar que nos quitara todos los sufrimientos de nuestras vidas, sino que nos ayudara a saber sobrellevarlos para la purificación de nuestra alma, en beneficio de toda la iglesia, en beneficio de todos nosotros como iglesia. El propósito, pues, mis amados hermanos y hermanas, es tener presentes la preparación de nuestra siguiente confesión, ir a confesarnos, proponiéndonos ir lo más pronto posible para que el Señor nos sane. Señor, ¿cuántas veces yo personalmente me creo sano y me doy cuenta de que estoy enfermo espiritualmente? Señor, cúrame. Jesús, tócame. Que a semejanza del leproso del Evangelio de hoy, experimente yo tu amor y tu gracia, tu pureza y santidad, haciendo de mi persona un buen examen de conciencia, sacando en reflexión y meditando, recurriendo al confesionario y sacar toda mi cochambre, toda mi suciedad, toda mi mugre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito, te lo pido. Amados hermanos, comparta esta palabra, palabra de vida, así lo creo yo. Si le es útil, compártala a sus conocidos, conocidas, amigos, amigas, a sus contactos. Si no le es útil, ahí déjela, ni siquiera la escuche. Soy su hermano en Cristo Jesús, Milo Diario. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana.